Bueno, nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería de Minerales. Vamos a explicar lo que es la tensión superficial y este grupo está conformado por Alejandro Pesina, Diana Laura Mendoza, Eric Eduardo Piña, Francisco de Jesús Peña, Jimena Cosio Morales y Luis Alberto Ibarra Cáceres. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una membrana elástica. Esto a partir de la tensión, que es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúan sobre la superficie del líquido. Y cada líquido representa un valor diferente de la tensión superficial. Esto gracias a la cohesión, ya que cada molécula existente en el líquido es rodeada por otra molécula. Estas se cohesionan dadas las fuerzas en todas las direcciones existentes, excepto en la superficie. La cohesión genera que las moléculas más externas se agrupen formando una membrana y las separa de las moléculas del aire. El líquido tiende a cohesionarse, no se dispersa y a minimizar su superficie, formar gotas. La formación de gotas está más asociada cuando el líquido no está depositado en un recipiente. La superficie se comporta como una red que ofrece resistencia a su deformación y por tanto a romperse. ¿Cómo es que sucede la tensión superficial? Bueno, este fenómeno se presenta debido a que en el interior del líquido existen las moléculas de este mismo líquido unidas unas con otras a través de una fuerza de cohesión. Esta fuerza de cohesión impide que el líquido, que las moléculas de este líquido se disipen en el medio en forma de gas. Como se puede ver en la imagen inferior, cada molécula de líquido está unida una con otra en todas las direcciones. Las fuerzas de cohesión se compensan en todas las direcciones, pero con las moléculas que se encuentran en el límite del líquido, no tienen moléculas vecinas más allá de la superficie, por lo que se encuentran en un estado de energía más alto. Este estado de energía o fuerza es lo que genera una membrana conocida como la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión permite a algunos insectos posarse por encima del líquido sin hundirse, como se muestra en la imagen superior. Cuando incrementamos la temperatura del líquido, existe entre las moléculas un movimiento. Este movimiento interrumpe la tensión superficial debido a que la cohesión entre las moléculas disminuye. También podemos modificar la tensión superficial de un líquido utilizando agentes surfactantes. La tensión superficial de un líquido se puede manipular. Se puede variar la tensión superficial de un líquido añadiendo alguna sustancia a él mismo. Un ejemplo muy común en la vida diaria sería cuando lavamos nuestra ropa. Agregamos detergente disminuyendo la tensión superficial del agua. Esto para que la solución de agua y detergente penetre en los tejidos profundamente de la ropa, generando así un lavado más eficaz y eh, generando un mejor flujo de la solución. Podemos entender la tensión superficial como una especie de membrana elástica que dificulta ingresar al líquido. Por este fenómeno, algunos insectos tienen la posibilidad de posarse sobre el agua sin que se hundan. Además, todo lo indicado, no podemos pasar por alto que existen diversas mediciones de lo que es tensión superficial que posee un líquido.
Aquí tenemos algunos valores de tensión superficial de algunos líquidos, como el de acetona, benceno, tetracloruro de carbono, acetato de etilo, alcohol etílico, éter etílico, hexano, metanol, tolueno y agua. Estos se miden en diana sobre centímetro y podemos observar que el valor de la tensión superficial del agua es mayor a que otras sustancias. Tenemos diferentes métodos para medir la tensión superficial. Tenemos los métodos estáticos, en el cual aquí no se modifica el líquido. Está el método también tenemos el método de platillo de Wilhelmy, el cual es similar al método del anillo, solamente aquí se utiliza una superficie delgada de una placa de vidrio o también puede ser de platino y tiene una precisión de 0.1. Aquí lo que pasa es que es igual que el anillo, se sumerge la placa de vidrio en el líquido, así para formar este tipo de columna en el cual se va como a adherir el líquido. Y aquí tenemos una ecuación, la cual es WL menos W, el cual estos indican el peso de la placa de vidrio en el aire y el peso que se formó o se calculó con el dinamómetro, y el cual la L representa la longitud que tiene la placa del vidrio y la T el espesor. Aquí solamente se hace un despeje en Y para calcular la tensión superficial. Bien, ahora tenemos los métodos dinámicos, el cual tenemos el tensiómetro o el método de presión de burbuja. Aquí tenemos el líquido en el cual se introduce un tubo en el cual va a estar conectado a un nanómetro. Aquí en este tubo se le va a ir introduciendo gas para ir formando burbujas, para que estas burbujas vayan sumergiéndose en el líquido para después ir subiendo. Aquí, a medida que aumenta la presión que le metemos al manómetro, van a ser las burbujas. Aquí el manómetro mide la presión de la formación de la burbuja y con la distancia medida que se saca del manómetro, el ángulo, podemos calcular la diferencia de presión que hay entre las burbujas que se formaron y el líquido, para después sacar la tensión superficial. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver cómo es la curva y cómo va subiendo. Aquí en el primero tenemos que no se le está metiendo nada de presión, así que por eso está en un nivel muy bajo. Aquí en el tercero es cuando se le está metiendo mucha presión para que la burbuja vaya saliendo. Y ya conforme vaya saliendo la presión, se va disminuyendo la gráfica. Bueno, la capilaridad es un fenómeno a través del cual los fluidos o líquidos tienen la capacidad de a través por un tubo capilar, esto venciendo la fuerza de la gravedad. Bueno, un tubo capilar es un objeto de diferente diámetro por el cual interactúan los líquidos. En este tubo es donde ocurre el fenómeno de capilaridad. Bueno, este fenómeno depende de la tensión superficial, ya que lo que hace esta es que el líquido venza la resistencia y se ve obligado a aumentar su superficie. Asimismo, la tensión superficial depende de la fuerza intermolecular del líquido, ya que la fuerza intermolecular, es lo que va a hacer que el líquido suba o baje. Bueno, cuando sabemos esto, podemos decir que cuando un líquido sube es porque la fuerza intermolecular adhesiva del líquido es mayor a la fuerza intermolecular de cohesión del líquido, por lo tanto el líquido sube.
y llegando hasta un equilibrio en el que se forma una curva cóncava en la superficie. Al contrario de esto, cuando un líquido desciende es porque la fuerza de cohesión es mayor a la fuerza de adhesión del líquido, haciendo que el líquido descienda y que se forme en la superficie una curva convexa, como en un líquido que sucede esto es en el mercurio, como lo vemos en la imagen. El agua forma una superficie cóncava y el mercurio desciende y forma una superficie convexa. Bueno, dale. Bueno, un ejemplo de capilaridad son los tubos capilares de vidrio. Es donde tenemos un líquido y empezamos a colocar tubos de diferentes diámetros. Primeramente colocamos un tubo de diámetro más fino o de menor diámetro, por el cual el agua va a subir más. Después empezamos a colocar tubos de mayor diámetro y el agua empieza a subir menos. Esto es porque la altura de cada una de las columnas es inversamente proporcional al calibre de cada tubo. Un tubo capilar en mercurio es lo que dije anteriormente. El mercurio desciende y forma una superficie convexa, como se muestra en la imagen. Bueno, y un último ejemplo que podemos ver en la vida es la capilaridad en las plantas. Las plantas absorben el agua a través de sus raíces y las trasladan a través de sus hojas. Esto porque el tubo que tienen es como un tubo capilar y el agua pues sube a través del tubo capilar de estas. Bueno, a continuación se van a mostrar distintos experimentos que van a ayudar a que se entienda mejor este tema. Como podemos observar, aquí tenemos dos recipientes, uno contiene agua y este contiene alcohol. Lo que se va a proceder a hacer va a ser dejar caer la navaja en el agua y ver qué sucede. Como se puede observar, la navaja se queda en la superficie del agua debido a la gran tensión superficial que el agua tiene. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en alcohol etílico. Como podemos observar, la navaja se hunde ya que el alcohol tiene una débil tensión superficial. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero bueno, vamos a agregar unas gotas de alcohol en el recipiente con agua. Como podemos observar, la navaja se hunde ya que al agregar el alcohol, la tensión superficial disminuye.